¿Qué hay que hacer para invertir en bolsa? Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo. El lugar ideal si te estás preguntando qué debes saber para invertir en bolsa. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado qué hay que hacer para invertir en bolsa? Pues bien, ha llegado la hora y si has decidido que es el momento de empezar a invertir en bolsa, el momento de hacer crecer tus ahorros o empezar a invertir, déjame decirte que estás en el capítulo adecuado. En este vídeo te voy a mostrar el paso a paso de lo que necesitas saber y cómo empezar. Vamos dentro vídeo. En primer lugar, déjame decirte que si no tienes ningún tipo de conocimiento, no te preocupes, básicamente porque en algún momento siempre vas a tener que empezar. Todo empieza desde cero, así que deja de castigarte por pensar eso. Y vamos con el paso número 1. Define tu perfil financiero. En primer lugar, antes de lanzarte a invertir sin sentido, debes conocer muy bien quién eres. Cuando hablamos en términos de inversión, debes evaluar cuál es tu situación personal y financiera, analizando cuál es esa situación y conociendo exactamente cuáles son tus ingresos, tus gastos y tu capacidad de ahorro y los objetivos que vas a tener en un futuro. Esto es vital que lo entiendas y es muy importante para poder arrancar de forma ordenada, así como también es importantísimo que conozcas tu tolerancia al riesgo, sobre todo frente a las posibles pérdidas que se pueden ocasionar. Deberás establecer un plan de objetivos en referencia a la inversión, considerando siempre que la inversión en bolsa en largo plazo siempre tiende a ser más beneficioso. Así es como se ha demostrado. Es por eso que determinar un límite de pérdidas aceptable y una rentabilidad objetivo que sea realista es muy importante. Cuando hablamos de inversión en bolsa, otro punto que deberás tener en cuenta es seleccionar o conocer muy bien el tipo de estrategia que vas a utilizar en la inversión. Y aquí es donde deberías plantearte la siguiente pregunta. ¿Quiero efectuar inversiones de una forma más pasiva? Por ejemplo, utilizando inversiones a través de sistemas que trabajan de forma automatizada, donde ellos mismos se encargan de hacer la inversión. ¿O prefiero en este caso ser yo mismo o yo misma quien tiene una gestión o tenga una gestión más activa y se dedica a seleccionar las acciones adecuadas con el fin de comprar y vender buenas compañías? Otro aspecto importante será la selección del broker que utilizarás para tus inversiones en bolsa. Este aspecto es fundamental y es vital a la hora de entender el conjunto de comisiones que cada uno de ellos cobran. Más adelante en este vídeo te hablaré un poco más en profundidad sobre este aspecto. Pero cuando hablamos de inversión en bolsa, entender el concepto de diversificación es muy importante. Podemos diversificar nuestras inversiones por países, sectores, también por distintos activos con el fin de reducir siempre al máximo los riesgos. Uno de los aspectos fundamentales que aprenderás en toda esta serie de capítulos que he elaborado para ti es entender que cuando inviertas en una divisa distinta a la de tu país de origen, deberás tener en cuenta la volatilidad de la divisa, porque eso podría hacer afectar considerablemente tu inversión. Es por eso que en otros capítulos dentro de esta serie te hablaré de las coberturas de divisa para que puedas proteger tus inversiones de la fluctuación. Paso 2. ¿Pero qué es la bolsa? Vamos a imaginar ahora que nos encontramos en un supermercado. Pues los que venden o producen en el supermercado serían las empresas. Y esas empresas ponen una parte de la propiedad a disposición de los compradores, que en este caso serían los accionistas, con el fin de captar dinero para su crecimiento. La bolsa de valores es la encargada de que la compraventa de esas acciones se efectúe de una forma totalmente segura y también se encarga de captar a otras empresas que están interesadas en compartir su propiedad con el fin
de llegar a más ahorradores o inversores que quieren evidentemente invertir su dinero. Debes saber que en la actualidad existen muchas bolsas en el mundo, más de 65 o 70 bolsas diría, que se distribuyen en 5 continentes. Podemos encontrar países que están mucho más desarrollados y en los que hay más de una bolsa, y en esa bolsa es donde cotizan las empresas nacionales o que tengan intereses en ese mercado. Pero quizá a estas alturas te estás preguntando qué es lo que se necesita o qué pasos deberías seguir para invertir en bolsa. Pues bien, en este caso, y es evidente, tener el dinero suficiente para tu día a día. Es decir, contar con un fondo de emergencia, ya que como aspecto más importante, te diré y te remarcaré que en la bolsa no debes invertir los ahorros que te hagan falta en un periodo corto de tiempo, ya que debes entender que la bolsa es un lugar donde existe mucha volatilidad y riesgo y podrías ver directamente cómo tu ahorro o tu inversión ha bajado para cuando necesites ese dinero. Por tanto, y grábate esto en tu mente como mensaje principal. Nunca inviertas en bolsa el dinero que necesites y que necesites de inmediato. No se invierte el dinero que necesitas para comer. No se invierte el dinero que necesitas para el colegio de tus hijos. No se invierte el dinero que necesitas para tu familia. Ni tampoco el dinero que necesitas para tu día a día. Olvídate de este aspecto y déjame decirte que si no cumples esta regla, automáticamente no entres en la inversión en bolsa. Porque ese es el primer concepto de inversión que debes tener en cuenta antes de entrar al maravilloso mundo de la bolsa. Necesitas separar el dinero de inversión de tu dinero diario y de tus necesidades. Y ese dinero que vas a aportar en la bolsa va a estar destinado a inversiones. Bien, que debería hacerse una vez ya tengas separado, apartado o constituido un fondo de emergencia de como mínimo de 6 a 12 meses que te permitan poder estar tranquilo o tranquilo. Otro de los aspectos que debes saber es que a la hora de invertir en bolsa necesitas ser mayor de edad, y aunque durante un tiempo se permitió la inversión a menores, en la actualidad casi la totalidad de todos los brokers te van a exigir tal concepto, por lo que si eres menor de edad, una opción es, por ejemplo, hablar con tus padres para que ellos creen una cuenta, añadan ese dinero a su nombre y con su previa autorización tú podrías ayudarles a invertir. Esto lo necesitarás a la hora de abrir tu cuenta en el broker, que es a través de donde vas a comprar y vender acciones. Y no voy a recomendarte ningún broker en concreto, ni tan siquiera el que yo utilizo, con el que estoy muy contento y funciona de maravilla. Pero sin embargo, el mensaje que te quiero dar con esto es que prestes atención cuando hablemos de las comisiones de las que dependerá del tipo de broker. Las comisiones de compra y venta de esas acciones pueden variar muchísimo. En este caso, lo que haces es transferir tu dinero a ese broker y a través de ese broker lo que haremos será seleccionar las acciones o en este caso los ETFs o fondos en los que queramos invertir. Y por tanto, la forma de hacerlo es lanzando una orden de compra cuando el mercado esté abierto. Aunque también se pueden lanzar órdenes de compra cuando el mercado esté cerrado, pero no nos vamos a poner muy técnicos en este tema, ya que hay distintos tipos de órdenes en las que podrás operar, como por ejemplo, pues orden a mercado, una orden limitada, una orden de stop, que al final es como vamos a limitar las pérdidas dentro de la inversión. Y es en este punto que tengo que decirte que es donde entra el curso que he diseñado para ti, el curso de inversión en bolsa, donde te prepara para saber qué tipo de orden deberás efectuar y también qué tipo de estrategia, según el tipo de inversor que tú seas.
Por tanto, déjame decirte desde ya que el aspecto importante es que primero te formes y adquieras el conocimiento para que posteriormente el conocimiento te pague con intereses. Por eso, antes de lanzarte, primero fórmate. Y sobre todo, muy importante, si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal y toca la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie que seguro te va a enseñar muchísimas cosas de valor. Vamos a ver un tercer paso. ¿Cómo se gana dinero en bolsa? Pues bien, resumiendo y de forma sencilla, te diré que hay distintas formas de poder obtener beneficios en bolsa. Una de ellas, y la más típica, es comprar acciones y que esas acciones que has comprado suban de precio. Es decir, al final es sencillo, compro algo a un precio, lo vendo a un precio superior y por tanto gano esa diferencia. Y aunque no me quiero extender, no quiero entrar en temas de operativa, te diré que en bolsa no solo se puede ganar dinero cuando compras a un precio y vendes a un precio superior, sino que también puedes obtener ganancias cuando vendes acciones en el que el precio de la cotización ha disminuido. Pues bien, aquí diferenciamos a dos tipos de inversores. Los inversores que compran una acción con la intención de vender a un precio mayor, decimos que son inversores que van en largo. A todo ese conjunto de inversores se les define en el mercado como los toros. Sin embargo, tenemos la otra cara. Cuando un inversor está enfocado en obtener ganancias vendiendo acciones buscando la bajada de precio, diremos que es un inversor que va en corto. Y en este grupo tenemos a los osos del mercado. Otra de las formas de ganar dinero en bolsa es con compañías que reparten dividendos a sus accionistas. Por tanto, si invertimos en una compañía que tiene una cotización en lateral y no obtenemos beneficios por el incremento del precio, podemos estar cobrando dividendos de esta compañía durante el tiempo. Y aquí déjame decirte algo. Si no has visto el capítulo donde te hablo de cómo ganar $1000 mensuales comprando acciones de McDonald's, te lo dejo justo aquí en este apartado para que cuando acabes este vídeo lo puedas ver tranquilamente. Y otro de los puntos en los que podrías llegar a tener beneficios es que el tipo de cambio sea favorable. En caso de que hagas inversiones que estén fuera de Europa, si te encuentras en Europa. Y bien, debes saber que en la actualidad existen también diferentes activos en los que puedes invertir. Propiedades, oro, arte, empresas, renta fija, como por ejemplo los bonos o las letras del tesoro, o también criptomonedas. Pero déjame decirte algo. A nivel de acceso, en mi opinión, lo más accesible, lo más rápido, con el conocimiento, eso sí, adecuado, es la inversión en bolsa, porque los pasos que debes seguir son, en primer lugar, elegir un broker y una vez depositado el dinero en el broker, aprendes a establecer distintas órdenes de compra que nos llevan a efectuar la inversión en estas acciones prácticamente de forma directa. Es por eso que uno de los aspectos principales que deberás tener en cuenta a la hora de seleccionar a un broker es la seguridad y la fiabilidad que este broker nos ofrece. Este es un punto súper importante al que deberás prestar atención, ya que lo primero que deberías hacer es buscar brokers que estén regulados por las autoridades financieras, que sean conocidas. En este caso, por ejemplo, occidentales, y si son europeas, si estás en Europa, en este caso, sobre todo, mucho mejor. Aunque a nivel mundial existen muchas regulaciones. Básicamente lo que quiero que entiendas es que dentro de esos brokers hay brokers que están regulados y otros no. Y que por tanto tú, como inversor inteligente, vas a encontrar siempre aquellos que estén regulados. Y por ejemplo, aquí te traigo estos reguladores para que los conozcas. Tenemos, por ejemplo, el ASIC en Australia, la SEC en Estados Unidos, el CSSF en Luxemburgo, la FCA en Reino Unido, ICB en Irlanda, la CNMV en España y, por ejemplo, el BaFin
de Alemania. Este aspecto de la regulación es muy importante, ya que cada uno de ellos ofrecerá garantías en caso de quiebra sobre el capital que no hayamos invertido. En algunos casos puede oscilar con garantías que van de los 20.000, como en el caso de Bafin, a los 100.000 en el caso de la CNMV en España. Y llegados a estas alturas, te estarás preguntando cómo ganan estos brokers. Pues bien, es evidente, de las comisiones. Por eso deberás prestar atención a las comisiones de custodia y mantenimiento, ya que en algunos casos, algunos brokers te pueden cobrar una comisión mensual por mantener esos activos en la plataforma. Sin embargo, déjame decirte que los hay que cobran cero. Deberás prestar también atención a la comisión de compra y venta, que en algunos casos, en algún broker puede ser fija y en otros casos puede ser en base al porcentaje. Esto es muy importante que le prestes atención, porque esos costes se podrían añadir a tu operativa y por tanto afectar en tu rentabilidad. Por tanto, es importante que sea lo más reducido posible y sobre todo no operes a través de los bancos, porque sus comisiones en ocasiones, por no decir casi siempre, son una auténtica castaña. Además que están limitados en ciertas órdenes que no te permiten llevar un control correcto del riesgo en tu operativa. Muy importante. Algunos brokers también pueden cobrarte comisiones en el pago de los dividendos, aunque algunos de ellos te lo ofrecen también de forma totalmente gratuita. Otro aspecto importante a nivel de comisiones es observar las condiciones del cambio de divisa que se aplica a la hora de comprar acciones en distintas monedas a la que tengas en tu cuenta de origen de valores, ya que este tipo de comisiones suele ir del 0,1 al 1%. Por tanto, intenta encontrar un broker que lo tenga lo más reducido posible. Y por otro lado, por si no fuera poco, tengo que mencionarte algo importante y es algunas tasas que se pueden aplicar, como por ejemplo la tasa Tobin, que se aplica en bastantes países, como por ejemplo España, como no, Bélgica, Italia, Grecia, Austria, Alemania, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. Otro de los aspectos a tener en cuenta será los tipos de inversores que podemos encontrar según su análisis. Bien, llegados a este punto, ya sabemos qué es la bolsa, qué es lo que sucede dentro del mercado, ya hemos elegido probablemente el mejor tipo de broker, con las mejores comisiones, como no, broker que por cierto está preparado con la posibilidad de ofrecer los mejores tipos de órdenes. Y ahora, por tanto, lo que nos faltaría es elegir nuestro tipo de análisis con el que vamos a analizar el tipo de inversión que vamos a efectuar. Y en este punto debes entender que existen dos tipos de análisis cuando hablamos de inversión en bolsa. Por un lado, tenemos el análisis fundamental y por otro lado tendríamos el análisis técnico. El análisis fundamental es el que se dedica a valorar las empresas desde dentro en base a todo su conjunto de resultados y los activos que dispone la empresa. En este tipo de análisis, los inversores lo que hacen es profundizar mucho más utilizando métricas como por ejemplo la medición del PER, que está relacionado con la capitalización de la empresa y su beneficio neto. En algunos casos analizan el precio del flujo de efectivo para poder determinar su relación y sacar conclusiones, por ejemplo, de su valor, o la observación de métricas como por ejemplo el ROE, los dividendos netos por acción, la rentabilidad por dividendos, el EBITDA de la compañía o el BPA, que sería el beneficio por acción. Es decir, de forma resumida y sin profundizar tanto en cada uno de ellos, con el fin de resumir, porque necesitaríamos 15.000 vídeos más, debes entender que este tipo de inversores, en este tipo de análisis, profundizan mucho más en todas y cada una de estas métricas que arrojan estas compañías. Y por otro lado, tenemos el análisis técnico, que consiste en observar, mirar los gráficos de las cotizaciones y la evolución de la cotización sin tener en consideración o sin tener en tanta consideración los resultados ni los activos de la empresa en la mayoría de casos. En este tipo de análisis lo que se hace es buscar
distintos tipos de indicadores, que lo obtendremos a través de los graficadores o a través del propio broker, que en algunos casos puede ofrecer algún tipo de plataforma, donde se ofrecen indicadores de tendencia, indicadores de volumen, osciladores de fuerza relativa, como por ejemplo el RSI, los estocásticos, el MACD. Y nuevamente, sin profundizar en todos y cada uno de ellos, te diré que dentro de mi módulo de inversión en bolsa y dentro de la academia encontrarás un capítulo en exclusiva dedicado a la explicación de todos y cada uno de estos indicadores que podrás utilizar con el fin de invertir utilizando este tipo de análisis técnico. Por tanto, te dejo al pie de este vídeo un acceso donde podrás acceder directamente a la masterclass de bolsa que te llevará a entender cuáles son las temáticas que vais a aprender dentro de este módulo. Y a estas alturas seguramente te estarás preguntando que, pues evidentemente, existe una especie de discrepancia entre inversores donde unos opinan que es mejor el análisis fundamental y otros que es mejor el análisis técnico. Sobre todo los que hacen análisis técnico buscan un poco más la pista rápida del análisis y consideran que a lo mejor no es tan necesario profundizar tanto en la compañía. Por eso hay discrepancias de opiniones. Y al caso del revés, los que practican el análisis fundamental consideran que solo el gráfico no es suficiente para poder, digamos, detectar tendencias o conocer el valor real intrínseco de la compañía. Por tanto, a nivel de resumen, decirte que elijas un broker que te ofrezca las mejores condiciones en cuanto a comisiones y sobre todo que sea un broker que esté regulado. Por eso, a nivel de comisiones es muy importante porque esto puede influir en tu estrategia, ya que dependerá del tipo de inversor que seas. Si eres un inversor que opera más en el corto plazo, que está comprando y vendiendo mucho más en corto plazo, evidentemente tendrás que mirar muy bien estas comisiones. Sin embargo, si eres un inversor que funciona o que trabaja con un tipo de inversión de mediano y largo plazo, donde compras una compañía a 3 y 5 años vista y simplemente haces una acción que es comprar la acción y venderla dentro de ese periodo, evidentemente quizá el tipo de comisión no te afectará tanto, pero también lo deberás tener en cuenta. Otro de los aspectos que también influye mucho en la inversión en bolsa es el capital del que dispones a la hora de invertir, ya que dependerá de si dispones más o menos capital, tu operativa quizá pasaría por invertir en un determinado tipo de acciones o bien destinarte más a una estrategia de fondos más estructurados o por ejemplo los ETF, que te lo explicaré en los siguientes capítulos, donde te permiten poder tener una entrada con menos capital que, por ejemplo, si lo hicieras en determinadas acciones. Como te digo, puedo entender que en estos momentos el concepto de ETF te suena chino. Sin embargo, déjame decirte que a través de los distintos capítulos te iré explicando paso a paso qué son, y también dentro del módulo de inversión en bolsa de la academia hay un capítulo en exclusiva destinado a la explicación de los ETF y donde he seleccionado para ti cuáles son los mejores ETFs en la actualidad del mercado, ya no si mejores, sino tanto por volumen de capitalización, de más grande a más pequeño. Por tanto, déjame decirte y remarcarte que si vas a lanzarte a una inversión en bolsa, lo importante en primer lugar es adquirir una formación de calidad, que te prepare los distintos conceptos de inversión de las distintas estrategias. Y sobre todo, si estás decidido a invertir, una formación que te prepare para limitar correctamente la pérdida. Es decir, que entiendas el concepto de cómo vas a poder limitar las pérdidas en tu inversión. Y esto es vital que lo entiendas, ya que de estar operando sin una medición del riesgo podría afectar muchísimo no solo a tu dinero, sino a tu tranquilidad, a tu paz y a tu propia seguridad económica. Y si estás empezando, ya te digo que la inversión no pasa por invertir en una super criptomoneda ni invertir en cosas que no entiendes. Antes de empezar a poner a circular tu dinero en inversiones, la primera inversión que deberías hacer es invertir en ti, en tu conocimiento
y en formarte para capacitarte y saber exactamente en todo momento lo que estás haciendo. Y aún así, decirte que a pesar de que adquieras conocimiento, no te exime de riesgo, tienes la posibilidad de perder el capital. Por eso es muy importante que diversifiques el riesgo a través del capital, separando tu capital de inversión de tu capital personal o del capital de tu familia. Por eso desde ya debes saber que no existe ninguna inversión que esté totalmente libre de riesgo en bolsa y que además deberás tener la mentalidad adecuada. Por eso me he centrado en un módulo en exclusiva a hablarte de la mentalidad y también de la psicología del mercado, para que entiendas las distintas fases por las que puedes pasar en el momento en el que empieces a operar en bolsa, ya que cuando tú compras la compañía, en primer lugar lo que vas a ver es que esa compañía entra a riesgo, vas a empezar a ver números rojos y eso puede afectar a tu psicología si no estás acostumbrado, sobre todo al principio. Por tanto, debes saber que esto es normal. Cuando tú das una orden a una compañía y empiezas a comprar, es evidente que entre en fluctuación y por tanto que esa posición la veas en negativo. Sin embargo, eso no significa que realmente estés perdiendo ya el dinero, simplemente forma parte de esa volatilidad de la acción y por tanto dentro del riesgo que estás dispuesto a asumir en cuanto a esa compañía o en el conjunto global de tu operativa de bolsa, de tu cartera de valores. Al final, lo que estás logrando con la inversión en bolsa es poder diversificar tu capital a nivel mundial en compañías que tú ni siquiera vas a visitar, pero que se te permite poder comprar y obtener beneficios por ello, bien sea por los incrementos del valor de cotización o bien sea porque alguna de estas compañías pagan dividendos y te lucras por ello. Es por eso y que no puedo dejar de remarcarte que antes de lanzarte a ningún tipo de inversión en bolsa, en ningún mercado, en ningún sector, en ninguna divisa, primero te formes, adquieras la mejor inversión que es el conocimiento y una vez tengas el conocimiento empieces a hacer ese tipo de operativa de forma totalmente consciente y limitando correctamente los riesgos que estás dispuesto o dispuesta a asumir. Esa es la principal diferencia entre un inversor consciente, es decir, un inversor que invierte y un inversor que no es consciente, que evidentemente lo que hace es apostar o jugar. Esta es la gran diferencia. Por tanto, tú deberías invertir, adquirir el conocimiento y limitar correctamente las pérdidas. Pues bien, espero que este capítulo te haya sido muy útil. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita porque vienen nuevos capítulos de valor para ti y sobre todo, si quieres aprender a invertir en bolsa, únete a la Academia de los Ganadores que encontrarás en la descripción del pie de este vídeo. Espero que este capítulo haya sido muy útil para ti y recuerda, fórmate y adquiere conocimiento y el conocimiento te pagará con intereses. Te veo dentro ganador, te veo dentro ganadora.